Buenas noches, profesor. En esta noche vamos a compartir con usted nuestra presentación del proyecto sobre el video explicativo de estadística. Vamos a realizar una introducción acerca del tema de estadística. Vamos a también a analizar la clasificación de las variables y los ejemplos, también estadísticos de tendencia central, así como las medidas de dispersión y variabilidad. Preguntamos por qué es importante la estadística. En este caso, nosotros no nos acercamos a cualquier lugar de la ciudad o del país simplemente porque sí. Sabemos que a veces hay lugares inseguros en varios sentidos y esto lo sabemos precisamente por estadística. En este caso, a partir de esa idea, de la importancia o la relevancia que la estadística puede tener en nuestra vida cotidiana, pues vamos a proceder a ir avanzando. La compañera Edith tiene la primera parte, que tiene que ver con los conceptos de estadística y la presentación del Jamón. Compañera, de adelante. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Sí, la estadística se refiere a un conjunto de métodos para manejar la obtención, presentación y análisis de observaciones numéricas. Sus etapas son recoger información, organizar, obtener y clasificar los datos de manera estructurada. En este caso lo vamos a hacer en el programa de Jamovi. Procesar, analizar, socializar. Esto consta de todas estas etapas, ¿no? Ahora vamos a utilizar el programa de Jamovi, que es un software estadístico que facilita el análisis de los datos y este nos va a ayudar a obtener resultados de manera rápida y precisa. Lo primero que tenemos que hacer para obtener nuestra base de datos es crear un diccionario con las variables. En este caso vamos a crear las variables nominales, ordinales, discretas y continuas. Nos vamos a variables. Este icono es para las nominales. Entonces, aquí se despliega vamos a ingresar los niveles y los datos para crear nuestro diccionario y así realizar la base de datos. Entonces, la primera que vamos a crear ponemos el título, que sería el sexo. En este caso, bueno, en la descripción, como usted nos indicó, se puede poner cualquier descripción que sería el sexo del paciente. Como esta es una variable nominal, la dejamos nominal, entero y sexo del paciente. Nominal, entero. Ya, entonces, ahora vamos a crear los datos. Nos vamos a datos y como tenemos solo dos, sería que es sexo masculino y femenino. Aquí solo ponemos el uno, que sería, y el número 2. Ya. Y creamos los niveles. Identificamos que el primero va a ser masculino y el segundo sería femenino. Y automáticamente ya acá tenemos el masculino y el femenino, ¿no? Para crear otra, ahí ya nos creamos, no tenemos ya nuestra primera variable. Luego podemos continuar y creamos otra variable, en este caso, ahí. Entonces, en la siguiente ponemos igual un título que esta correspondería en cambio, esta viene por niveles, esta sería una variable ordinal. Entonces sería que, ¿con qué frecuencia experimenta síntomas físicos relacionados con el estrés? Como dolor de cabeza, fatiga. Entonces pongamos frecuencia de estrés. Esto es como para identificar la pregunta que vamos a hacer nada más. La descripción es opcional, ¿no? Entonces, frecuencia de estrés. Ya, en cambio, esta es una variable ordinal, igual enteros, y en cambio, esta sí tiene niveles, y tiene, en este caso, uno,
2, como ejemplo, solo vamos a poner 3 niveles. Ya, igual acá desglosamos, que sería en este caso nunca, la 2 sería rara vez y en la última le pongamos a veces. Ya, y aquí ya tenemos la siguiente variable. Esta es una ordinal. Igual, para crear otra variable, nos vamos igual acá y podemos crear otra variable que sería en este caso para hacer el ejemplo de la discreta. Este, en cambio, cuando es discreta, nunca va a haber discreta en este caso. Vamos a ponerle cuántos días al mes experimenta estrés debido a las responsabilidades laborales. Entonces aquí le voy a poner días de estrés. Esta es una variable, no existe la discreta, es solo la continua. La diferencia de la discreta con la continua es que la discreta es entera y la continua tiene decimales, nada más. Pero en esta es entera. Y como en las variables cuantitativas no llevan niveles, porque aquí podemos poner solamente los días y este es el diccionario. Aquí ya tenemos el diccionario. Este. Y dejamos 2 cuadritos y aquí a continuación comenzamos a llenar la base de datos. Ahí comenzaríamos con nuestro primer paciente preguntando cuál es el sexo, frecuencia y solo ponemos uno, ejemplo es masculino y ya. Y automáticamente se va formando la base de datos. Ese es el diccionario en lo que es nuestro programa de Jamovi. Listo, puede continuar con la clasificación de variables. Gracias. Listo. En cuanto a las variables, como mencionó mi compañera, se dividen en dos grandes grupos. Están las cualitativas y las variables cuantitativas. En cuanto a las variables cualitativas, estas son de carácter descriptivo, es decir, que arrojan resultados sobre ciertas características, por lo que no pueden ser medidas de forma numérica. Un ejemplo de esto podría ser el cargo que tiene una persona en una empresa, su género o el tipo de trabajo que tiene. Estas se dividen en nominales y ordinales. Las nominales no se pueden ordenar y tienen una única opción de respuesta, la que es concreta, como los ejemplos que di anteriormente, mientras que las ordinales sí se pueden ordenar y manejan un esquema de niveles, es decir, tienen un orden, por lo que tienen varias opciones de respuesta, es decir, satisfecho, poco satisfecho o nada satisfecho, o también puede ser mucho, medianamente o poco. Mientras que las variables cuantitativas son aquellas que miden características de forma numérica, es decir, que abarca aspectos de cantidad. Un ejemplo de esto puede ser las horas de estrés o el número de hijos de una persona. Estas variables se dividen en dos. La primera es la discreta y la segunda son las continuas. Las discretas son aquellas que admiten números sean finitos o infinitos, pero de forma entera, mientras que las variables continuas admiten decimales. Nuestro proyecto se basó en el tema de estrés laboral y tenemos diferentes variables. Por ejemplo, en la primera está el nivel.
es decir, el nivel de estudio que tiene la persona a la que le vamos a entrevistar. Esa sería una variable cualitativa nominal. En la segunda fila tenemos el puesto de la persona igual a entrevistar, que sería igualmente una variable cualitativa nominal. Mientras que en la tercera fila tenemos la frecuencia de la persona en sentirse estresada y ahí tenemos niveles, rara vez, frecuentemente, a veces, por lo que sería una variable cualitativa ordinal. En cuanto a la calificación, igual es una variable cualitativa ordinal. La medida igual es una variable cualitativa ordinal. Podrían moverle un poquito más para ver las siguientes. Listo, muchas gracias. En cuanto a los días de estrés, esto ya viene a ser números, lo que significa que son variables cuantitativas. Déjenme ver un poquito acá. Ya. En cuanto a las variables cuantitativas discretas, se encuentran los días de estrés, porque no podemos decir que nosotros sentimos estrés en 2,5 días. Estamos hablando en números enteros. Veces por semana, igual, son discretas. No leo. La tercera es días al mes, que igual son discretas. Ajá. Nivel de estrés, esta es una variable continua. Mientras que las horas fuera, ay, no veo, igual es una variable continua. Y finalmente los minutos al día, que igual es una variable continua. Eso sería todo en cuanto a las variables. Gracias, compañera Evelyn. Bien, ahora, compañera Cintia, ¿puede dejar un ratito de compartir la pantalla? Ok, gracias. Bien, vamos a hablar acerca del estadístico de tendencia central. Eh, Pido autorización para compartir pantalla. Listo. Si me permiten un segundo. Listo. ¿Ya? Ok, tenemos en pantalla. Eh, a ver, estadístico de tendencia central. Tenemos tres maneras de medirlo, tres maneras al menos principales, la muda, la mediana y la media. Presentaré en primera instancia a través de estos numeritos que tienen que ver con nuestra investigación. Pues bueno, en este caso podemos presenciar tanto la mediana como la moda. La moda es aquello que más se repite en cualquier tipo de estadística o cualquier investigación. Podríamos decir que si una encuesta, pero me sé que si la mayoría de gente escoge una encuesta de comida y escoge pizza, la pizza viene siendo la moda. En este caso tenemos el número 4. A su vez, el número 4 también viene siendo la mediana, porque para calcular la mediana se ordenan todos los valores. Si en este caso es par, se toman los números del centro, eh, se lo suma y se lo divide por 2 y esto viene siendo la mediana. Y si viene siendo un número impar, pues se toma simplemente el número central. Todo esto con números ordenados. Para poder calcular la media, tenemos esta ecuación donde a nosotros se nos pide calcular absolutamente todos los valores, sumar todos los valores y dividirlos por el número de los mismos valores. Tenemos, tenemos aquí los valores, repito, es la sumatoria de todos los valores en estadística, en la pregunta que habíamos planteado, dividido por la sumatoria de todos los números. Lo cual nos da un total de 294 dividido a 60, 4,9. Esa viene en este caso siendo la media. Compañera, por favor, vuelva a compartir la pantalla de móvil.
Pido autorización para control de pantalla. Listo. Gracias, compañera. Para poder visualizar eh, la moda, la mediana y la media, procedemos a ir a análisis, exploración, descriptivas. ¿Ok? Podemos escoger uno de los resultados mencionados. Por ejemplo, puede ser días de estrés. Le damos a variables. Y en este caso, pues, de momento nos arroja mediana y media. Nos vamos aquí a estadística y podemos calcular la moda. Y verificamos que efectivamente es 4, 4 y 4.9, lo que habíamos antes calculado aparte. Adicional a esto, podríamos nosotros añadirle un gráfico para poder visualizar lo que estamos calculando. Como el profesor nos ha enseñado, diagrama de caja, ponemos violín, datos, media, y en este caso nos arrojaría habría que ponerle pausa también. En este caso nos arrojaría una imagen que nos representaría todo lo que hemos estado mencionando anteriormente. Ok, listo. Eso sería, en este caso, lo estadístico de tendencia central. A continuación también vamos a presentar la dispersión y medidas de variabilidad a cargo de la compañera Cintia Martínez. Por favor, gracias. Mm, Ya, muy bien. Para las medidas de dispersión, en este caso explicamos dos, que son la varianza y lo que es la desviación estándar, perdón. La varianza es una medida de dispersión que representa lo que es la variabilidad de una serie de datos con respecto a su medida. Esto nos quiere decir que esto se utiliza para ver cómo se relacionan los números dentro de un conjunto de datos. ¿Cómo se calcula esta? Primero se debe calcular la medida de los datos y se debe restar la media a cada dato y elevar el resultado al cuadrado. Y después de todo esto se suma todos los cuadrados y se divide la suma entre el número de datos para tomar una muestra o entre el número de datos menos uno para lo que es tomar la muestra de una población. Por otro lado, la desviación estándar es una medida de extensión que nos indica qué tan dispersos están los datos de un conjunto de datos. Y este se utiliza para calcular la variación o dispersión en la que los puntos de datos individuales difieren de lo que es la medida. Para calcularla, primero tenemos que calcular la varianza de datos, como ya lo había explicado anteriormente, y a esta se le saca la raíz cuadrada. Esto vendría a ser la varianza. En Jamovi tenemos la varianza y la desviación estándar aquí. Por ejemplo, en el caso que estaba mostrando anteriormente mi compañero, la desviación estándar es de 2,61 y la varianza viene a ser eh, 6,84. En el caso de la pregunta de cuántas personas, de la medida del estrés, dependiendo de la pregunta, todo esto va a variar. Por ejemplo, en días en mes al sueño, el valor va a variar. Muchas gracias. Listo, profesor. En este caso, esto sería nuestra presentación. Ahí con mucho esfuerzo es lo que hemos podido ir aprendiendo. Entonces, como a modo de un pequeño resumen de lo que hemos estado haciendo esta noche, pues hemos presentado el concepto de estadística, también la compañera nos presentó cómo crear el diccionario en la plataforma de Jamovi, a su vez lo que viene siendo la plataforma como tal. La compañera Evelyn, pues bueno, nos presentó mm, la clasificación de las variables cualitativas y cuantitativas. Eh, también vimos lo que es lo estadístico de tendencia central, moda, mediana y media. Y pues finalmente la varianza. Sabemos entonces que la estadística es importante desde la seguridad hasta la salud, que nos permite entender mejor nuestro entorno. Y pues esta sería, nuevamente repito, nuestra presentación. Le quedamos muy agradecidos con todo de antemano.